Hola, aquí inicia Contexto Global por France 24. Yo soy Andrés Mesa Muñoz y a continuación los titulares. Es un día clave para Estados Unidos. Millones de estadounidenses votan en una jornada que cierra una intensa campaña presidencial. Toda la atención se centra en 7 estados péndulo que definirán quién se queda con las llaves de la oficina oval, si Kamala Harris o Donald Trump. El control del Congreso también está en juego en estas elecciones. Los ciudadanos están llamados a renovar totalmente la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y 34 asientos en el Senado, donde los demócratas tienen una escasa mayoría. Sorpresivo cambio en el gabinete israelí. El primer ministro Benjamin Netanyahu destituyó a Yoav Gallant como ministro de Defensa. El mandatario argumentó haber perdido la confianza en el funcionario. En su reemplazo nombró a Israel Katz, quien hasta hoy era el jefe de la diplomacia. Vamos a empezar en Estados Unidos, donde ya está llegando a su fin la jornada electoral en algunos estados. Durante este martes, los ciudadanos han decidido si Kamala Harris se convertirá en la primera mujer que ocupe la Casa Blanca o si le dan un segundo mandato al expresidente Donald Trump. Más de 82 millones de personas ya habían votado de manera anticipada, ya sea presencialmente o por correo, como lo hizo la candidata demócrata y su fórmula vicepresidencial. Donald Trump votó en Palm Beach, en Florida, y reiteró que solo aceptará una derrota si se celebran comicios justos, pero tan solo horas después en su red social Truth Social ha empezado a hablar sin presentar pruebas de un supuesto fraude en Filadelfia. Me siento muy confiado. Siento, ya sabes, hoy entramos con una ventaja muy grande y parece que los republicanos se han presentado con fuerza. Si pierdo la elección, si es una elección justa, seré el primero en reconocerlo. Bueno, y creo que hasta ahora ha sido justa. Hay muchos casos judiciales. Ambas partes contrataron abogados. Durante una visita sorpresa a la sede del Comité Nacional Demócrata en Washington, Kamala Harris conversó vía telefónica con varios votantes justo antes de que cierren las urnas. La candidata demócrata permanecerá en la ciudad y desde allí observará los resultados durante un evento en su alma mater, la Universidad de Howard. Esto verdaderamente representa lo mejor de quienes somos. Simplemente nos acercamos a la gente, les hacemos saber que estamos todos juntos en esto, recordándoles el poder de su voto a través de su voz. Esto es simplemente lo mejor. Y les agradezco mucho a todos. Gracias. El FBI vinculó a Rusia con una serie de falsas amenazas de bomba dirigidas a varios centros de votación en Georgia, Michigan y Wisconsin. A través de un comunicado, la Agencia Federal de Investigación dijo que ninguna de estas amenazas ha sido considerada creíble. El secretario de Seguridad de Georgia también señaló a Moscú por los hechos tras los que al menos 2 centros de votación sufrieron retrasos como producto de estas falsas amenazas. Este lunes, un trabajador electoral fue arrestado por cargos de haber enviado una carta amenazando con bombardear a sus colegas, y se cree que lo hizo para que pareciera que el documento provenía de un votante. Aún así, las autoridades tomaron medidas de seguridad en medio de las preocupaciones sobre una posible violencia política. Hemos escuchado algunas amenazas de origen ruso, así que no sé cómo describir si es viable. No lo creemos, pero en aras de la seguridad pública siempre hay que comprobarlo, y seguiremos siendo muy receptivos cuando nos enteremos de cosas así. Identificamos la fuente y era de Rusia. El condado de Cobb en Georgia puede ser uno de los escenarios decisivos para la asignación de los 16 votos electorales del estado, y precisamente fue el punto escogido ayer para el cierre de campaña del candidato de la fórmula vicepresidencial de Donald Trump, J.D. Vance. Eumar Esaa está en Marietta, una de las principales áreas urbanas alrededor de Atlanta, y desde allí preparó para nosotros el siguiente informe. Ese condado de Cobb, donde se encuentra esta ciudad de Marietta en Georgia, puede ser uno de los que termine inclinando el desenlace de las elecciones acá en Georgia. Tradicionalmente era un estado mayoritariamente republicano, con mayoría de blancos conservadores votando siempre al candidato republicano, pero recientemente se ha convertido en un escenario mucho más diverso. Un 30% de sus habitantes hoy en día son afroamericanos, un 15%
40% latinoamericanos y 6% de asiáticos. 16% de la población en general del condado de Cobb son inmigrantes y eso puede terminar teniendo una palabra de peso en estas elecciones. Es por eso que el Departamento de Justicia ha seleccionado Cobb junto a otros 4 condados de Georgia entre aquellos que van a tener monitoreo por parte de esta entidad del Departamento de Justicia. Vendrán observadores a verificar que los votantes no tengan tengan totalmente garantizada su participación sin miedo a sufrir de intimidación o de algún tipo de interferencia o discriminación. Esta es una medida que se toma tradicionalmente, la asistencia de los observadores del Departamento de Justicia, pero que ha encontrado resistencia en algunos de los 27 estados donde han sido desplegados observadores en estas elecciones, fundamentalmente, por supuesto, aquellos estados en los que los gobernadores son republicanos y se resisten a esta observación o a este monitoreo. Este es un condado, el de Cobb, que ha ido convirtiéndose tradicionalmente, ampliando la ventaja a favor del Partido Demócrata en los últimos años. Hillary Clinton ganó por 2 puntos porcentuales en 2016 y luego en 2020 Joe Biden lo hizo por un total de 14 puntos porcentuales. Sin embargo, hay una celebración o un festejo, una victoria legal que están celebrando los republicanos en este condado, porque aquí el Comité Nacional Republicano y el Partido Republicano del estado de Georgia hicieron una solicitud ante la Suprema Corte de Justicia del estado de Georgia para impedir que se recibieran boletas de voto anticipado después del día de las elecciones. Un juez del condado de Cobb había decidido que hasta el 8 de noviembre podían recibirse estas boletas siempre y cuando el matasellos fuera de una fecha anterior o por lo menos hasta el día 5 de noviembre, pero un juez también luego de la Suprema Corte o una decisión de la Suprema Corte de Georgia revirtió esta medida a solicitud de demandantes republicanos y solamente se van a recibir las boletas de voto en ausencia o voto anticipado que se reciban hasta el 5 de noviembre a las 7 de la noche. Es una victoria que ha sido celebrada ampliamente por los republicanos y es un condado muy importante para las aspiraciones de Donald Trump porque es probablemente el último bastión de las áreas urbanas de Georgia donde puede terminar de reforzar esa gran mayoría de la que goza en las entidades rurales o digamos en los sitios no urbanos del estado. Con 2 visiones opuestas de Estados Unidos, los eventuales primeros días en el cargo de Kamala Harris o Donald Trump no podrían ser más diferentes. Mientras que Harris se ha mantenido relativamente vaga sobre sus primeras medidas concretas como presidenta, Trump ha hecho alarde de decenas de promesas, muchas de las cuales se enfrentarían a obstáculos legales. Más detalles en el siguiente informe. En sus primeras horas como presidente, Joe Biden firmó la cifra récord de 17 órdenes ejecutivas, la mayoría para revocar las políticas de Trump, como volver a unirse a los acuerdos climáticos de París o detener la construcción del muro entre Estados Unidos y México. Pero otras fueron un poco más allá, como congelar el cobro de la deuda estudiantil. Como vicepresidenta saliente, el primer día de Kamala Harris puede parecer un poco diferente. No ha hablado específicamente de la firma de órdenes ejecutivas, pero dice que el primer día se dedicará a poner en práctica su plan para lo que ella llama una economía de oportunidades. Lo primero en mi lista es bajar el costo de la vida para ustedes. Ese será mi objetivo cada día como presidenta. Reduciré los impuestos de la clase media a más de 100 millones de estadounidenses. Promulgaré la primera prohibición federal de los precios abusivos en los supermercados. En cambio, Donald Trump ha hecho al menos 40 promesas para la primera jornada. El año pasado dijo a Fox News que no sería un dictador excepto el primer día. En sus propias palabras, ha prometido cerrar la frontera y dar impulso a la extracción de hidrocarburos. También ha prometido despedir a Jack Smith, el abogado especial que llevó 2 casos federales contra él. La deportación masiva de inmigrantes también encabeza su lista.
El primer día pondré en marcha el mayor programa de deportación de criminales de la historia de Estados Unidos. Va a ser la mayor deportación de criminales. Expertos legales dicen que muchas de sus promesas caen fuera del alcance de la autoridad de un presidente bajo la Constitución. La mayor parte de la agenda de Trump requerirá el visto bueno o la defensa legal del Departamento de Justicia. E incluso su candidato a vicepresidente J.D. Vance declaró recientemente que el fiscal general sería la segunda persona más importante de su gobierno. Hoy también está en juego el Congreso en estas elecciones de Estados Unidos, puesto que se renovará la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, lo que determinará con qué facilidad podrá gobernar quien llegue a la Casa Blanca. En el siguiente informe les contamos. Se trata de unas intensas elecciones en todo Estados Unidos, en las que millones votarán, además del próximo presidente, la renovación de un tercio de los senadores de la Cámara Alta del Congreso, 34 escaños de los 100. Y por los 435 miembros de la Cámara de Representantes. Las dos contiendas no tendrán necesariamente el mismo desenlace que la elección presidencial. En el Senado, la mayoría actual de los demócratas es una de las más débiles y tiene el apoyo de 3 independientes. Y en estas elecciones, el bando de Kamala Harris jugará a la defensiva, ya que 20 de los 34 escaños en juego están en manos demócratas. Mientras que los republicanos necesitan ganar solo 2 de estos para tener mayoría general. Hay mucho en juego, ya que es el Senado el que se encarga de la validación de tratados y los nombramientos, en particular, de la Corte Suprema. La Cámara de Representantes ya está con mayoría republicana. La división electoral significa que el 90% de los distritos electorales no tienen problemas, por lo tanto, las elecciones serán analizadas en unas 40 de ellas. La Cámara Baja tiene menos poderes que el Senado, pero solo esta puede iniciar un proceso político contra el presidente. Y les recordamos que esta noche tendremos en France 24 la transmisión especial de la jornada electoral. A partir de las 19 horas de Bogotá, Quito y Lima, ya en pocos minutos, tendremos la actualización en vivo de los resultados, el cubrimiento en puntos claves del país con nuestros corresponsales y enviados especiales, y también vamos a tener el análisis de la elección desde nuestro estudio en Washington y aquí en Bogotá. Además, recuerden que toda la información de las elecciones en Estados Unidos también la encuentran en nuestro canal en WhatsApp. Ya nos pueden seguir a través de esta red social donde compartimos lo más importante de la actualidad internacional a diario. Lo pueden hacer escaneando el código QR que ven en sus pantallas. Vamos a cambiar de tema y pasamos a noticias relacionadas con la guerra en Gaza, y es que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, destituyó al hasta ahora ministro de Defensa, Yoav Gallant. A través de su cuenta de X, el ahora exministro dijo que la seguridad del Estado de Israel siempre fue y seguirá siendo la misión de su vida. Esto luego de que Netanyahu dijera que había perdido la confianza en el funcionario durante el desarrollo de la ofensiva en Gaza. Esta confianza se ha resquebrajado en los últimos meses. Surgieron diferencias significativas entre el ministro de Defensa Gallant y yo con respecto a la gestión de la campaña. Y estas diferencias han estado acompañadas de declaraciones y acciones que contradicen tanto las decisiones del gobierno como del gabinete. Esta destitución es el resultado de desacuerdos sobre 3 cuestiones. La primera es mi postura firme de que todo aquel que esté en edad de reclutamiento debe ser reclutado, debe servir en las fuerzas de defensa de Israel y defender el Estado de Israel. No debemos permitir que se apruebe una ley discriminatoria y corrupta en el Knesset israelí que exima a miles de ciudadanos de llevar esa carga. Es hora de un cambio. Y finalizamos en España. Las autoridades confirmaron que la cifra oficial de desaparecidos tras el paso de la Dana es de 89 personas solo en Valencia y que todavía hay 62 cadáveres sin identificar. Por ello pidieron a familiares de los desaparecidos que proporcionen ADN que pueda ayudar a las labores de identificación. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, prometió 10.600 millones de euros en ayuda e informó que más de 14.800 efectivos del Ejército, la Policía y la Guardia Civil apoyan las labores de rescate y limpieza. La inversión total de todas estas primeras medidas adoptadas va a superar, lo ven ahí ustedes, hay una errata, no son 10.270 millones de euros, sino 10.600 millones de euros. Les daremos a lo largo de la tarde del día de hoy el desglose exacto y concreto para que ustedes tengan esas cuantías. Son 10.600 millones de euros. Este
esta primera respuesta de la primera de las fases de este plan de respuesta inmediata, de reconstrucción y de relanzamiento de la Comunitat Valenciana. Hasta aquí este informativo. Gracias por acompañarnos. Right here in the Bronx. And are we ready to fight for it? Kamala Harris o Donald Trump. Con France 24, viva la recta final de esta elección histórica. USA 2024. Elecciones estadounidenses en directo en France 24.